Buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendice. Ya estamos aquí para el tema número 10, que vamos a empezar a platicar acerca de grandes distractores. Pero vamos a hacer una oración, vamos a dejarnos en las manos de Dios para que Él sea el que nos asista y que nos ayude a comprender todas las cosas. Cierren sus ojos, por favor. Bendito Dios, te agradecemos tanto, Señor, tu amor, tu misericordia, y queremos dejarnos en tus manos, Señor mío, pidiéndote que sea tu Espíritu Santo, Señor, asistiéndonos para que podamos comprender toda tu palabra, la podamos entender, Señor mío, Padre, de una manera clara, sencilla, Señor mío. Y en el precioso nombre de Jesucristo, Señor, nos dejamos sabiendo y conociendo, Señor mío, que tú tienes grandes cosas para nosotros. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Amén. Bueno, pues ya les decía, vamos a ver dos temas de distractores de los hijos de Dios. El primero es el miedo, ¿sí? Y bueno, sin rodeos, mis amados hermanos, yo quiero comentarles que Dios no trabaja donde hay miedos. Cuando nosotros declaramos su palabra con miedo, Dios no puede trabajar ahí, Dios se aparta. Cuando actuamos con miedo, las promesas que de Dios no aplican. Cuando permitimos miedo en nuestro diario vivir, se abren puertas y Dios no actúa en nuestro diario vivir. Vamos a ver lo que dice la palabra a este respecto. En Génesis 3 dice, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Génesis 3 del 9 al 10. El primer sentimiento que tuvo el ser humano después de haber pecado fue el miedo, ¿sí? Eso es algo común en todos nosotros. Cuando tenemos un problema o dificultad, en lugar de correr con Dios solicitando su ayuda, lo primero que hacemos es tener miedo y ocultarnos. Esta es parte de la naturaleza humana, es algo que se quedó grabado en nosotros. Nos escondemos en nosotros mismos, buscamos maneras de evitarlo y de protegernos. ¿Para qué? Pues para evitar que alguien o algo nos lastime o simplemente evitando la confrontación. Quiero darles la definición de temor y la definición de miedo de acuerdo a cualquier diccionario que usted puede encontrar en internet o a un diccionario común escolar. La definición de temor dice miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Y la definición de miedo es sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Bueno, pues aquí vamos a observar cuatro palabras muy importantes en estas dos definiciones, ¿sí? La palabra sentir, sospecha, sensación, sentimiento, ¿sí? Y bueno, pues si lo llevamos al huerto del Edén, pues también Adán y Eva sintieron, existió la sospecha, tuvieron la sensación y el sentimiento de miedo, pero estas cuatro características del miedo no tienen nada que ver con el reino de Dios. Es completamente lo contrario el reino de Dios. Ahora vamos a ver lo que dice segunda de Timoteo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. ¿Sí? Entonces, aquí la palabra del Señor nos deja ver claramente que cuando nosotros leemos en Timoteo nos damos cuenta de que el miedo es un espíritu, mis amados hermanos. ¿Sí? Entonces, con todo lo que hemos aprendido a lo largo de este discipulado, pues bueno, les quiero informar que tener miedo es una situación espiritual. Si tú no crees en el mundo espiritual, pues la noticia o la buena noticia es que existe el mundo espiritual. Y la mejor noticia es que nuestros enemigos espirituales están vencidos por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Con esto, nosotros debemos de ubicarnos en la posición de guerreros que debemos de tener para comprender todo esto. Deberemos de darnos cuenta
y comprender la forma en que actúa el espíritu de temor. Y esa forma pues es colocando frases en nuestra mente, provocando que tengamos miedo, ¿sí? Y que nuestro miedo se aumente cada instante más, ¿sí? El enemigo trabaja de forma organizada en conjunto con tu carne. Incluirán de forma coordinada todo espíritu que tenga que ver con las cosas cercanas a ti y que más generan temor en tu vida. Por ejemplo, un jefe molesto, la falta de pago de tu quincena, la enfermedad familiar, el cobro de una deuda, mis padres que no me quieren, mis hijos que me rechazan, a nadie le importo, solo me buscan por lo que tengo, nadie es sincero conmigo, mis compañeros me van a golpear, no soy bonita, se ríen de mí, mi esposo me engaña, yo soy la sirvienta de la casa, no voy a poder realizarme como mujer, no sirvo como esposa, el miedo al fracaso, etcétera. Hay muchas cosas que el enemigo viene y coloca en nuestra mente a través de nuestra carne, ¿sí? Y que muchas veces las creemos. Yo te voy a dar un pequeño tip. La realidad de Dios está en la lista que vamos a ver a continuación. Son muchas citas bíblicas que existen en la palabra y que serían muy largas de describir, pero te voy a poner las más comunes. Por ejemplo, no temas de lo que sucederá el día de mañana, seguro será distinto. Si tú lees Mateo 6:34, te vas a dar cuenta de la promesa que Dios y de la bendición que Dios tiene en esta cita bíblica para tu vida, ¿sí? Confiar en Dios promete que confiar en Dios promete que será agradable. Jeremías 17 del 7 al 8. Si tus planes los dejas en las manos de Dios, tendrás éxito. Esto lo dice Proverbios 16:3. Dios te proveerá de todo lo que necesites. Filipenses 4:19. Servir a Dios promete alimento y salud. Éxodo 23:25. Ama a Dios y Dios te bendecirá donde tú vivas. Deuteronomio 30:16. Bueno, pues estos solamente son algunos, mis amados hermanos, pero es un tip muy importante. Cada vez de que tengamos miedo, nosotros tenemos que ir a la palabra a buscar la contraparte de aquellas cosas por las cuales tenemos temor en ese momento o que están provocándonos un temor, ¿sí? Es importante que nosotros lo consideremos, porque por ejemplo, cuando nosotros tenemos temor de que si la quincena nos va a alcanzar o no, pues yo te puedo decir que Dios no habla en su palabra que te va a dar dinero. Pero sí te puedo decir que en Filipenses 4:19 Dios te dice que te va a proveer de todo lo que tú necesites. El único tema aquí es que Dios no trabaja en la manera en que tú consideras, ¿sí? Entonces, el reino de Dios se mueve de una manera muy distinta. Nosotros nos peleamos por dinero, pero Dios hace o pelea por provisión. Entonces, nosotros no nos va a hacer falta nada, siempre y cuando nos dejemos en las manos de aquel que todo lo puede, ¿sí? Entonces vamos a ver los argumentos que Dios nos da en su palabra para tratar al miedo. Dice Romanos, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, Romanos 8:15. Y también en Primera de Juan, esa clase de amor. No, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Primera de Juan 4 del 16 al 18. ¿Sí? Ahora permítanme explicarles lo que acabamos de leer. Así como en temas anteriores, aprendimos que todos cuando nacemos de nuevo tenemos la misma medida de fe que nuestro Señor Jesucristo tuvo estando en la tierra siendo hombre, pues así también entendemos en Romanos que Dios, ¿sí? Al nacer de nuevo, no incluye miedo. El Espíritu de Dios no incluye ese miedo que padecimos desde el huerto del Edén, como ya lo analizamos al principio. Quiero agregarte como un dato para los hijos de Dios que son muy puntuales, que les gusta ser maestros y que escudriñan mucho la palabra. Bueno, pues el miedo lo provoca nuestro enemigo, la carne.
con la ayuda de nuestro enemigo Satanás, ¿sí? Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesucristo en este mundo. Entonces, en Primera de Juan entendemos que si en algún área de nuestra vida hay temor, ¿sí? Hay algo que está causando un temor, es porque no hemos conocido en esa área la plenitud del amor de Cristo. Eso va a suceder toda nuestra vida, mis amados hermanos. Conforme nosotros vayamos aprendiendo y conociendo cada vez más de el temor de Dios, de lo que es vivir una vida conforme a su palabra, ¿sí? Pues vendrán nuevos temores, cosas inesperadas, cosas que nosotros no conocemos, pero entonces no querrá decir otra cosa más que en esas áreas tendremos que incluir el amor perfecto de nuestro Señor Jesucristo que tuvo por nosotros, y en ese momento automáticamente tendremos o deberemos de dejar de tener miedo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando ustedes también tienen que pensar y analizar estas dos citas bíblicas, primero que nada, que cuando nosotros nacemos de nuevo, no hay temor en nosotros. Es quitada esa naturaleza que fue provocada en el huerto del Edén. Automáticamente esa situación es retirada de nuestras vidas. Y en segundo lugar, que el sacrificio perfecto que fue el que hizo Jesucristo al morir en la cruz y resucitar al tercer día, provoca que ese perfecto amor nos quite todo el temor que nosotros podamos tener a cualquier cosa, y escúcheme bien, a cualquier cosa que usted viva, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos temor, lo único que sucede es que estamos pasando por situaciones en las cuales aún no hemos incluido a Dios como nuestro Rey, como nuestro Señor, no le hemos dejado esas situaciones en sus manos para que Él nos mantenga en esa libertad de vida. ¿Sí? Bueno, por favor, analicemos cuál es nuestro miedo, ¿sí? ¿Cuál es el miedo que tenemos el día de hoy? Platicábamos de la coordinación que tiene el enemigo con nuestra carne y que de esa forma trabajan unidos para infundirnos miedo. Lo logran porque ellos avanzan en lugar de retroceder. Día a día están buscando cosas nuevas, situaciones que nosotros no nos esperamos, y por medio de la sorpresa provocar miedo, ¿sí? Si existe el día de hoy algún miedo que esté haciendo o provocando desesperación en tu vida, detona sentimientos que tú no conocías y te está llevando a tomar decisiones que no tenías planeadas. Por favor, esto es un consejo, es algo que por favor te vamos a pedir. No debes hacer nada, debes de tener pausa cuando tengas miedo, ¿sí? Primero es necesario enfrentar el miedo que tenemos, ¿sí? En ese momento tenemos miedo y pánico tal vez, o estamos en una situación muy complicada que nos provoca miedo. Bueno, pues debemos de detenernos, poner pausa, ¿sí? No debemos de tomar ninguna decisión acelerada. Por favor, no tomemos decisiones cuando tenemos miedo. Ejemplo: si tú tienes una deuda y te quieren quitar algo que te pertenece, no debes de ocultarte, ¿sí? Debes de hablar con aquellos abogados o con aquella persona que te está cobrando, escuchar lo que te tienen que decir, hacer preguntas, pero no tomar decisiones. Pedirles que te den 24, 48 horas para tomar una decisión con respecto a esa deuda, ¿sí? Y de alguna manera pues ya tomarás esa decisión de una manera más tranquila. Si en tu matrimonio está a punto de terminar, ¿sí? Y tienes tantos problemas con tu esposo o con tu esposa, necesitas pararte delante de tu cónyuge, ¿sí? Y pedirle que te escuche, e igualmente pedirle un momento, un tiempo para poder pensar las cosas, ¿sí? Y tomar decisiones. Mientras tanto,
que todo se resuma a un buen trato, tal vez a nada más tener el saludo, ¿sí? O definitivamente tal vez el no hablarse, pero no tomes decisiones cuando estés con miedo, ¿sí? Si están por correrte en tu trabajo y aún tienes tiempo porque ya te diste cuenta previo a eso, pues ve, habla con tu jefe y explícale en un momento dado cuál es la situación, pídele tiempo para poder recuperar aquella situación correcta en tu trabajo. Pero si ya están a punto de correrte, bueno, pues ya no tienes más que aceptar en un momento dado la situación, poner paz en tu corazón y como lo vimos en Filipenses, o sea, Dios no te va a dejar, Él siempre te va a proveer, ¿sí? Si tú fuiste el que hiciste algo malo, pues tendrás que reconocer en un momento dado las circunstancias. Lo que quiero decirte con estos ejemplos es que debes de hacer una pausa y buscar cómo enfrentar esa situación que estás viviendo. Mientras permitamos que ellos nos sigan llamando, nos sigan presionando, por ejemplo, cuando tenemos deudas, nos sigan insultando o sigan provocando miedo en nosotros, simplemente nuestra alma se encuentra de rodillas o en cuclillas esperando que nos sigan gritando. Pero simplemente tú lo que debes de hacer es ponerte de pie. Es todo lo que nosotros te pedimos. Al ponerte de pie, provocarás que ese espíritu de miedo, ¿sí?, del cual habla la palabra, se detenga y busque formas nuevas de atacarte. Así que debes de ser muy certero. Al ponerte de pie, al enfrentar el miedo que estás colocándote en la posición correcta que tú tienes como hijo o hija de Dios, permitiendo que Dios tome el control, aunque tú te sientas derrotado. Porque la realidad es que tú tienes la victoria, ¿sí? Por favor, pon mucha atención en esto que te voy a decir. Tú eres victorioso porque Jesucristo te dio la victoria sobre aquel que te está provocando miedo, incluso tal vez sobre la misma situación que te está provocando miedo. Lo único que seguramente tendrás que vivir, pues es la consecuencia de lo que hayas hecho de forma incorrecta. Ejemplo, con los ejemplos que veíamos anteriormente. Si tú debes dinero, pues tendrás que limitarte para poder pagar. Pero el enfrentar a aquellas personas que te están cobrando te va a poner o te va a colocar en la posición correcta y no habrá más afectaciones que las que deba de haber por la situación que tú hiciste. Si tú no amaste a tu esposa como Cristo ama a la iglesia o no respetaste a tu esposo como dice la palabra, pues tendrás que luchar por recuperar ese amor. Si en tu trabajo no trabajaste como si Cristo fuera tu jefe, pues seguro perderás el trabajo o más difícil, deberás de luchar por cambiar la imagen que tus compañeros y tu jefe y todas las personas que están contigo pues ya tienen de ti. Pero definitivamente el ponerte de pie, ¿sí? Y poder quitar ese miedo con la ayuda de la palabra va a hacer que tú te pongas en la posición correcta. Cuando tú enfrentas ese miedo, te colocas en la posición correcta que Jesucristo te dio a través de la muerte de cruz y eso permite que tu lucha ya sea distinta. Esto que te digo hoy es lo que los personajes bíblicos hicieron. Abraham al querer sacrificar a Isaac, David al enfrentar a Goliat, Gedeón al aceptar el reto, Elías al enfrentarse a los sacerdotes satánicos de Baal, Pedro al caminar en el agua, todos los que conocemos que vienen en la palabra enfrentaron, ¿sí? Tenían miedo, estoy seguro de que tenían miedo, ¿sí? Pero en algún momento el Espíritu de Dios que estaba en ellos los empujó y los guió a enfrentar. Y bueno, pues lo demás pues lo conocemos, es historia, ¿sí? Tú igual que ellos puedes y debes enfrentar a tu miedo. Ese espíritu que se levanta como tu enemigo en momentos flacos y de desesperación, solamente son mentiras en muchas ocasiones, ¿sí? Quiero darte un pequeño tip. Algo más para concluir, ¿sí? Los ejemplos que hemos mencionado hablan de cosas que nosotros mismos provocamos y desafortunadamente, ¿sí? Nos encontramos viviendo una vida muy distinta a lo que Dios quiere de nosotros. Abrir puertas es pecar, mis amados hermanos, ¿sí? Entregar algún área de nosotros a nuestro enemigo, arrebatándola de las manos de Jesucristo, ya que Él hizo el sacrificio perfecto por nosotros y nos compró a precio de sangre.
Y esto te lo voy a demostrar con la palabra, ¿sí? Yo te voy a pedir que vayas a Colosenses 2 y leas conmigo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Sí? Aquí, esta es la muerte de cruz, es el sacrificio perfecto, anulando el acta de los derechos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra explica que existe o existía un acta de decretos o de derechos, dependiendo de la versión donde lo leamos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si yo soy hijo de Dios y, por ejemplo, me voy y me tomo una copa, bueno, pues aquella libertad que Jesucristo ganó por ti sobre el alcoholismo, se la arrebatas a Dios y le firmas un acta de derechos sobre esa área de tu vida para que el dueño sea Satanás. Entonces, Satanás tiene el derecho espiritual de maltratarte lo que él quiera, y a esto se le llama puerta abierta. Cuando tú abres la puerta, pues el enemigo puede aprovecharse de eso y provocar más cosas, porque cuando ya estás tomado, pues te puedes drogar, a lo mejor te acuestas con una prostituta o empiezas a decir groserías, en fin, manchas tu perfecta comunión con Dios, ¿sí? Entonces, ahora con esto, yo espero que el Espíritu de Dios te redarguya y comiences a cerrar puertas, mis amados hermanos. Los ayunos que hemos hecho no solo sirven para menguar nuestra carne, sirven para cerrar puertas. Por supuesto, debemos de enderezar nuestras veredas, debemos de cambiar nuestra forma de vivir, a hacerla conforme a lo que está escrito, ¿sí? Y hacer lo necesario para regresar esas actas a Jesucristo. Primero que nada debemos de pedirle perdón a Dios, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, este es un pequeño tip que yo te dejo para que tú lo consideres. Que Dios se glorifique en tu vida y Él sea el que te siga aconsejando de todo lo necesario para que tu vida llegue a una situación correcta delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Muchas bendiciones, pero quiero anexarles aquí. Les voy a dejar un anexo, mis amados hermanos. El mundo se une a nuestros enemigos creando un concepto que se llama fobia. Bueno, pues para el mundo es común ya tener una fobia. Incluso hacen documentales tratando de justificar por qué creamos miedos y por qué hasta les ponen nombres a las fobias y cada vez existen más fobias y encuentran fobias bien raras y hay gente que se afana con estas situaciones. Bueno, pues en realidad todo esto suena muy científico, pero no es más que otro engaño de parte del mundo y del enemigo, ¿sí? Te dejo como referencia una lista de las fobias, ¿sí? Que es la más completa que yo encontré en internet para que tú la puedas visitar, y si tienes alguna de estas, rechaza en el nombre de Jesús, porque ya hemos analizado que en el momento de tu nuevo nacimiento el Espíritu de Dios automáticamente no incluyó miedo en eso, ¿sí? Automáticamente tú eres libre de cualquier miedo. Si tú tienes una fobia, yo te voy a recomendar que vengas a la palabra, se la entregues al Señor y que tú creas y comprendas sobre todas las cosas, porque esto tiene que ver con tu carne, de que no fuiste diseñado para tenerle miedo a eso que tú llamas fobia, ¿sí? Es importante que tú puedas dejar, sea cual sea la fobia que tengas, si es que la tienes, que la puedas dejar a un lado, ¿sí? Porque el Señor te desea completo, no desea que tengas miedo a nada absolutamente. Entonces, bueno, pues ya para terminar esta clase, les voy a dejar la cita bíblica que nos vamos a aprender de memoria, ¿sí? Está en Isaías 41 y dice, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Isaías 41:13. Esta la tendremos que aprender de memoria en esta semana y bueno, pues la tarea consiste en realizar dos cosas. Sí se vale hacer la tarea en equipo, mis amados hermanos. La primera es que analizarás hoy tu vida después de escuchar este video y encontrarás uno o dos miedos que tengas el día de hoy.
y conforme a lo que hemos escuchado, lo que hemos estudiado el día de hoy, deberás de enfrentar tu miedo y avanzar. Y nos platicas cuál fue tu experiencia. En segundo lugar, platica con algún amigo cristiano, pregúntale a qué le tiene miedo, ¿sí? Solo una cosa, la situación a la que más le tenga miedo, ¿sí? Y que lógicamente sea en ese momento, que sea un miedo actual. Pídele un día para orar por él. Bueno, entonces tú vas a buscar la cita bíblica que contrarreste ese miedo, ¿sí? De una forma contundente, así como los ejemplos que vimos. Y al día siguiente compártesela. Haz una oración por esa persona, ¿sí? Explícale de forma breve lo que tú consideras que será de bendición para su vida y compártele tu experiencia, por favor. Y todo esto también nos lo comparten tanto en WhatsApp como en el grupo de Facebook para que nosotros también nos retroalimentemos. Mis amados hermanos, es una bendición poder tomar esta clase con ustedes. Estamos ya en la clase número 10. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos a punto de terminar este discipulado. Por favor, no menguemos. Vamos adelante a todo lo que el Señor quiere de nosotros. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por su atención.